Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. Vamos a ver qué hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Dice lo siguiente: llegado al templo mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió: también yo voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús: no sabemos. Y él les replicó a sí mismo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos de nueva cuenta, sí, a revisar versículo a versículo este evangelio de hoy. Y a simple vista, pues podemos ver que se acercaron los sacerdotes y sumos y ancianos del templo para decirle a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Primero, Jesús había sacado a los mercaderes del templo, les había tirado las mesas a los cambistas, y después iba al templo a enseñar. Entonces, por eso los sacerdotes y ancianos del pueblo fueron a decirle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? A lo que Jesús responde: también yo voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. Y la pregunta es esta de Jesús: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. ¿Cuántas veces a Jesús le tendieron trampas los fariseos, los escribas, los saduceos, los maestros de la ley, en fin? Buscaban la manera de cómo agarrarlo en contradicción y tener algo de qué acusarlo. ¿Cuántas veces, como me viene a la mente aquella vez le dijeron, Señor, se presentan a Jesús y le dicen: Señor, ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y Jesús les dijo: dadme una moneda. ¿Qué veis aquí? Pues al César. ¿Y qué veis por el otro lado de la moneda? Pues al César. Y Jesús contesta: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así se los quita de alguna forma encima. Ellos no esperaban semejante respuesta. Y así hoy, en este caso, los ancianos y sacerdotes, pues Jesús también les hizo una pregunta que también los atrapaba. De manera que ellos se decían entre sí: si contestamos esto, malo, y si decimos lo otro, también malo. Y lo más fácil para salirse de este asunto es: pues no sabemos. Y así como no respondieron, no fueron honestos y no respondieron, así Jesús tampoco responde a la pregunta que le hicieron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad hace Jesús todas esas cosas? Hoy en día podemos decir: por el poder de Dios, por el Espíritu Santo que estaba en él. Él es Hijo de Dios, pleno y lleno del Espíritu Santo, pues es Dios. Eso lo decimos ahora. Lo mismo podemos decir de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Pues realmente, como dijo Jesús, el más grande nacido de mujer, el último de los profetas y el más grande de los profetas, ahora a la luz de la fe. Pero
En su tiempo, pues había estos enemigos de Jesús, como también los hubo enemigos de Juan el Bautista. Gente que no estaba de acuerdo a las enseñanzas, a lo que hacían y que los veían como un peligro tanto a Juan como a Jesús. Y no les dejaba esto ver realmente quiénes eran Juan y quién era Jesús. Entonces la pregunta de hoy en día, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees verdaderamente que Él es el Hijo de Dios, que Dios envió para que nos salvara? ¿Tú crees en San Juan el Bautista, que vino a preparar ese camino del Señor, como bien lo había dicho el profeta Isaías? Que Él es, como decía la palabra de Dios días atrás, que Él es este Elías que debía de venir, lo dijo el mismo Jesús. Si tú lo crees, como yo lo creo, por eso soy cristiano católico. Entonces, pues como dice, o como le dijo Jesús a Santo Tomás, dichoso aquel que cree sin haberme visto. Entonces, dichosos, felices, tanto tú como yo y todo el que cree, después de 2000 años, a esos testigos que nos trajeron el Evangelio, si no testigos directos, al menos gente creyente que aceptó esta buena nueva y que gracias a esto tú y yo somos creyentes hoy. Hoy conocemos a Cristo por el testimonio, por el mensaje que nos vinieron a traer. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir de Jesús? ¿Con qué autoridad le viene todo esto? Y decimos, le viene directamente de Dios, porque Él es Dios, Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero. Esto es lo que a mí me dice hoy la palabra de Dios. Tú puedes hacer, como siempre digo, tus propias meditaciones y saber qué es lo que a ti te dice también. De modo que, sin más, simplemente hoy te digo, pues, gracias por mirar este video, y si te ha gustado esto que hemos compartido, pues también te invito a que lo compartas, que le des like, y nos vemos mañana, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.